seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Y hoy el equipo de Radio Bea lo conforman Evelyn Díaz y el hermano Carlos Antizo. Damos gracias a Dios por este nuevo programa. Este programa de El Discipulado que en directo se transmite los días viernes 2:30 de la tarde por el 1570, la frecuencia AM, y también en línea por la aplicación Radio Bea AM y también por la página radiobea.org. Pero el discipulado está también en redes sociales y ahí está todo el contenido de la primera temporada, las preguntas de Jesús, y la segunda temporada, que es la que les contamos, hermanos y amigos del discipulado. Vamos en cuenta regresiva a esta segunda temporada. Estamos tan solo a 3 programas de finalizar la segunda temporada. La próxima semana estaremos comentándole de qué vamos a hablar o en qué nos vamos a ocupar en el estudio de la tercera temporada que arrancará la próxima semana. Se lo confirmamos. Que Dios les bendiga. Mientras usted va por su Biblia allí a buscarla, si va a participar en el estudio, pues rápidamente no solo tome su Biblia, sino también trate de ir a buscar una libreta de notas, un lapicero para apuntar pasajes y ya después analizarlo posteriormente. Vamos hoy a irnos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Allí hay también bienaventuranzas y hoy vamos a ver una bienaventuranza extraordinaria en el antepenúltimo capítulo del último libro de la Biblia. Oh, qué bonita. Así que queremos compartir con ustedes, ante todo, como introducción, el objetivo y los temas que durante varias semanas nos han ocupado el tiempo en estos espacios de El Discipulado. Hablo de la segunda temporada. Así que le hemos pedido a Evelyn que nos haga el favor de hacernos rápidamente un recuento de los primeros 5 programas que hemos desarrollado en esta segunda temporada sobre las bienaventuranzas de la Biblia. Eso será como introducción y cuando terminemos retomamos el pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versículo número 9. Allí estaremos estudiando juntos el discipulado. Qué importante es esto de las bienaventuranzas. De verdad que cuando iniciamos a ver las bienaventuranzas, como nos decía usted, pensamos que solo habían bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. Pero a mí, en lo personal, me sorprendió ver cómo hay en el Antiguo Testamento también bienaventuranzas. Y yo podría decirte que solo pensaba que Jesús era el que había proclamado bienaventuranzas. Exacto. Pero nos damos cuenta que en otros libros y otros personajes como Pablo, como Santiago, David mismo, Salomón, también declararon bienaventuranzas. Aprendemos en el discipulado. Por eso es importante que usted tenga su papel y su lápiz y que anote las bienaventuranzas que hemos estado aprendiendo los últimos viernes, que ya nos falta, ¿cuántos? 3 viernes, ¿verdad? 3 semanas cerramos la segunda temporada y aclaramos que no terminamos, no agotamos todas las bienaventuranzas. El cambio lo hacemos con el único objetivo de dinamizar el programa y de entrarnos a otra temática que también vamos a aprender. Bueno, el primer tema fue
Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Y eso lo encontramos en Santiago capítulo 1 y versículo 12, donde nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted quiere aprender que ser tentado y vencer la tentación le va a crear una satisfacción, necesita escuchar esta bienaventuranza. Bienaventurado el que no anduvo en malos consejos ni en camino de pecadores. Fue nuestra segunda bienaventuranza. ¿Y esa está en el Salmo? 1:1, donde nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué dicha es aquel que sabe escoger con quién camina. Eso produce felicidad. Así como hay personas que nos desvían del camino, hay personas que nos conducen en un buen camino, pero también nos crean una estabilidad de vida, una felicidad de vida. Y esos son bienaventurados. La tercera bienaventuranza nos dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía. Y la encontramos en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer, Y oír y guardar. Exacto. Esas tres acciones en relación a la Biblia nos van a producir felicidad. La cuarta bienaventuranza: bienaventurado el que guarda la ley. En Proverbios 29:18 nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta bienaventuranza o esta dicha, esta felicidad es de carácter colectivo. Como una familia, como una sociedad, como una nación puede ser una nación próspera, dichosa, pero no porque tengan un gobierno X, un gobierno Y, sino porque toman en cuenta a Dios y su ley. Exacto. Nuestra quinta bienaventuranza dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Eso está? En Romanos 14:22. Y nos dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bien, este tema es para caminar en una conciencia tranquila, para no estar ofendiendo a los demás y para que los demás, con lo que yo decido y con lo que yo hago, no me ataquen. Entonces, esta bienaventuranza es de carácter que genera la ética. Es decir, con mis actitudes yo debo de cuidar a los demás, pero también la opinión de los demás, viviendo esta bienaventuranza, me va a guardar el corazón. Y ojo, porque a veces nos sentimos mal haciendo ciertas cosas. Exacto. O a veces no necesariamente estoy haciendo algo malo cuando practico algo, pero hay personas que nos atacan y nos señalan. Esta bienaventuranza sirve para esa dicha. Porque cuántas personas han tenido la necesidad que hasta de cambiarse de vivienda, Sí. porque no han sabido manejar ese tipo de presiones. Por ejemplo, Jesús fue un hombre que vivió constantemente presionado por los fariseos, pero Jesús nunca se amargó. Jesús nunca se tomó una postura de pleito con ellos. Jesús fue un hombre que aprendió a lidiar con ese tipo de presiones y él vivió tranquilo, reposadamente y en paz. Exacto. Pero no le estoy hablando de que no de una paz externa, sino estoy hablando de una paz interna. Y esa bienaventuranza, si usted tiene conflictos internos, ¿será que estoy haciendo bien será que estoy decidiendo bien? ¿Será que no ofendo a nadie haciendo esto? O al revés, cuando usted recibe ataques por algo que usted está decidiendo, un estilo de vida, etcétera, esta bienaventuranza la tiene que escuchar. Y las buenas noticias, porque esas son las primeras 5 bienaventuranzas, es que todas estas, Evelyn, están colocadas
en nuestras redes sociales. Ahí usted puede ir a buscarlas y a descargarlas, a compartirlas Es muy importante. ¿ya? Y repasarlas. Vamos a seguir en los siguientes programas haciendo el resumen de las bienaventuranzas que hemos desarrollado. Solo déjenos una vez más ir a un corte, el cual nos va a poner la pauta para desarrollar la introducción de Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Estimado hermano, hoy queremos que usted aprenda que una semilla de fe cambia todas las cosas. En el pasaje de Génesis 26 encontramos que en aquel tiempo el agua era un gran tesoro, y hoy en día también lo es. Pero en aquella circunstancia del pasaje de Génesis, Isaac estaba enfrentando hambre y sequía. Imagínese cuán valioso era el agua. Dios guió a Isaac y a sus siervos a donde estaba el negocio perfecto. Estamos convencidos que cuando damos pasos de fe, Dios nos guía los tesoros escondidos de bendición. De pasos de fe, haga siembras espirituales y financieras para que Dios le indique cuál es el lugar correcto para hacer negocios en estos tiempos, para que Dios le guíe a conseguir el trabajo correcto para usted. Hay riquezas ocultas esperando, que nunca podrán ser reveladas hasta que la semilla sea sembrada. Como dice el siguiente pasaje de Isaías 45:2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Ánimo, siga sembrando y no olvide que la buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. no olvide el último audio que sonó. Un verdadero discípulo mantiene estable su ánimo. El que no es discípulo se desanima por cualquier cosa. Es necesario entonces estar animados los que tenemos ese compromiso y esa cruz que hemos tomado, porque los discípulos toman su cruz. Muy bien, Evelyn, hermanos, Evelyn, estamos en este antepenúltimo programa de la temporada número 2, las bienaventuranzas de la Biblia. Tal como se los anunciamos, vamos a ir al último libro, Apocalipsis, de la Biblia, por supuesto, capítulo 19, verso 9. Voy a pedirle a Evelyn que me lea la escritura para introducir, y también ahí me va a ayudar un par de versiones que ya le vamos a hacer mención. ¿Cómo cita la palabra? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora te ruego que me busques la versión NTV y para cerrar la TLA. Quiero que mientras Evelyn nos busca y vamos a hacer la comparación, no olvide que la escritura en el Nuevo Testamento fue utilizada, escrita en un idioma, en el idioma griego. Ese idioma nos ayuda a entender, cuando uno va a las traducciones originales, a entender más profundamente lo que quiso decir el escritor en relación a las palabras que utiliza. No olvidemos que tenemos la lucha cultural. ¿Cuál es la lucha cultural? Que la Biblia fue escrita en un tiempo histórico, en una cultura diferente a la que nosotros vivimos y entendemos. Por eso es necesario
el estudio, Evelyn. Por eso es necesario que solo estudiando las Escrituras logramos ir entendiendo qué es lo que quiso decir el escritor. Leerlo va a ser muy superficial y es muy difícil poder llegar a entender el pensamiento del escritor. Y por supuesto, el estudio es importante, pero por sobre el estudio es la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu que nos inspira y nos ayuda a entender estas palabras. Escuchen esta bienaventuranza que se la voy a repetir y Evelyn ahora va a leer en unos segundos en la versión Nueva Traducción Viviente, que en lo personal es una de mis favoritas de las versiones contemporáneas. La bienaventuranza en la versión de la Reina y Valera cita: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero escucha ahora cómo dice el verso 9 del capítulo 19 en la siguiente versión. Y el ángel me dijo, escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Y ahorita prepara Evelyn la traducción del lenguaje actual, pero nota que casi el 80% de la esencia de la escritura es muy similar a la Reina Valera. Solo cambia la bienaventuranza, que ya no es bienaventurados, sino benditos. Exacto. Ahora escuche lo que dice la TLA. El ángel me dijo, escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Y añadió, esto lo dice Dios y Él no miente. Bueno, un poquito se centra más en la parte final, pero también utiliza, en vez de la palabra llamados, son invitados. Exacto, Muy invitados. invitados. Todo eso lo vamos a ir analizando ya en unos instantes. Bienaventurados, en la versión o en la traducción original, Macarius, que es bienaventurados, que es dichosos, que son felices, que son benditos o bendecidos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Escuche lo que le voy a decir. La cena más importante de un cristiano no va a ser terrenal y no es terrenal. Exacto. La cena más importante del cristiano es espiritual. Y hay dos escenarios. En primer lugar, el mandamiento de la cena del Señor y este evento futuro que en Apocalipsis encontramos de la cena de las bodas del Cordero. Esas son las dos cenas más importantes, no existe otra. El mundo propone culturalmente, tradicionalmente, religiosamente, varios asuntos festivos que lo direccionan a cenas. Por ejemplo, la cena de la Acción de Gracias. Que no digo que no es malo tomar, por favor, no estamos hablando de eso. La cena de graduación, la cena de fin de año. Que ya está cerca. Y todos corremos y todos nos gusta participar de esa cena. Pero hoy el Señor nos va a recordar que esas cenas culturales, religiosas, tradicionales, no se comparan a las dos cenas más importantes de un cristiano, como lo es la cena del Señor y la cena de las bodas del Cordero. Importante ese detalle. Ahora, vamos al pasaje. Antes de entrarle al contexto, me gustaría decirles de qué está hablando Apocalipsis 19. Creo que va a ser más fácil entender esta bienaventuranza si entendemos a grandes rasgos lo que habla Apocalipsis 19. Le voy a decir que
Apocalipsis 19 habla de 4 cosas. Ponga atención, que esto va a ser el colchón de nuestro contexto que vamos a desarrollar, tanto el histórico como el textual. Apocalipsis 19, número 1, habla de la adoración en el cielo como consecuencia de la caída de Babilonia. Prácticamente es ese momento de glorificación que se da en el cielo, porque todo ese sistema del mundo, todo ese sistema diabólico, todo ese sistema religioso, todo ese sistema de pecado cae en el capítulo 18 y en el capítulo 19 arranca con esa celebración por la victoria de Jesucristo que ha hecho caer a todo ese sistema. Número 1. Número 2. Seguidamente, después de que se empieza a hablar de la alabanza por la caída del enemigo del Señor, viene un evento, la cena de las bodas del Cordero. Número 3. En esas cenas de las bodas del Cordero se presenta el novio, porque habla de bodas del Cordero. Y el novio es Cristo, el guerrero victorioso. No olvide que ¿quién acaba de vencer al sistema del mundo Babilonia? Jesucristo. Y en secuencia, después de que el cielo da gracias al Señor por esa victoria, y después son convocados todos a esa boda y a esa cena, en tercer lugar, se llama al escenario al victorioso, Jesucristo. De eso viene hablando el capítulo 19. Y por último, se desarrolla la cena de las bodas del Cordero. Primero, recuerde, la convocatoria de la cena de las bodas del Cordero. Se presenta a Cristo como el guerrero victorioso y comienza entonces la gran cena del Señor. Y cierra el capítulo 19 con la condenación de los enemigos del Señor. Y ahí está la destrucción de las 2 bestias. Acuérdense que son 3. Bueno, eso es harina de otro costal. En ese entorno se declara esta bienaventuranza, que cita textualmente Juan: felices, dichosos, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a un pequeño corte y al regresar tenemos 2 contextos que vamos a analizar y usted nos va a ayudar y usted va a escuchar y juntos vamos a aprender. El contexto histórico, porque necesitamos averiguar quién es el que está hablando, a quién se le están diciendo estas palabras, por qué se le están diciendo y para qué. Ese es el contexto histórico. Pero luego vamos a desarrollar el contexto textual. Ese es cuando tomamos del verso palabras claves, las cuales vamos a ir al original para entenderlas de la mejor manera. Pero eso es al retorno. En la ley de la siembra y la cosecha, también necesitamos aprender que la siembra determinará la cosecha. En la agricultura existe una ley que determina la cosecha. Esa ley tiene que ver con que del tamaño de la siembra será el tamaño de la cosecha. Nadie podrá esperar una cosecha numérica si su siembra fue escasa y pequeña. Y eso se convierte en un principio bíblico que se aplica en el reino de Dios. No podemos esperar grandes bendiciones, grandes cosechas, si nuestra siembra es escasa o nula. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado.
Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Arranquemos y averigüemos quién dijo esta bienaventuranza. Bueno, está fácil, ¿no? El ángel. Digo, está fácil Sí. porque el mismo texto David. lo dice. No todos. Qué bueno que todos los textos nos dieran Sí. tan rápida apreciación. No, en este caso el verso 9 arranca que es el ángel. Y eso es bueno que lo entendamos porque no es Jesús el que lo está diciendo, ni Juan, que es el que está teniendo la visión. Juan lo escribe, pero no es el que lo dice. El que lo dice es el ángel. Ahora, no olvidemos que a lo largo de todo Apocalipsis, o habla Jesucristo, o habla Dios, o ellos dos asignan a un ángel para que diga algo. Cuando esto sucede, significa que aunque el ángel está hablando de parte de el Señor. Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. No es una declaración del vientre o del corazón de un ángel, sino es como aquella frase que utilizamos: mandado no es culpado. Eso lo decimos porque simplemente estoy replicando lo que me están diciendo que tengo que avisar. Pues solo para que usted tenga idea de lo que está pasando. Aunque el ángel es el que está diciendo bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, realmente esa es una declaración divina, pero es un ángel que lo dice. ¿A quién? Pues el mismo texto también nos lo registra. Juan. No olvide que Juan, en esa isla de Patmos, que está haciendo, él está pagando una condena. Patmos, aunque suena a una isla de Patmos, suena a palmeras, cocos. Arena blanca, no. agua. Patmos era una isla de salinas. No sé si se entiende ese concepto. Donde se extrae sal. ¿Ya? Y donde hay sal, no hay nada. Exacto. No hay agua dulce, no hay nada. No hay vegetación. Sí, porque La sal tiene sus propiedades que son muy fuertes. exacto, y quema las plantas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Patmos era una isla, pues no de vacaciones, sino era, de hecho, era una cárcel. Porque nadie, ni los animales podían vivir ahí. Y ahí está Juan, y ahí es donde Juan recibe la visión de Apocalipsis. Y él está recibiendo y oyendo y viendo. Recibiendo, viendo y oyendo. Eso es lo que Juan está allí teniendo. Entonces, a Juan se lo declaran, pero también nos hace copartícipes a la iglesia, porque Juan lo escribe y se lo da a la iglesia ahora en el libro de Apocalipsis. Significa, y hoy ando con las frases típicas, ¿no? Se lo digo a Pedro para que lo escuche Juan, no sé si es así, pero así es, se lo digo. O Juan para que lo entienda Pedro. Se lo digo a Juan para que lo entienda la iglesia, sería. Ok. Pero es Juan quien recibe esa declaración. Pero aquí viene un punto muy profundo. ¿Por qué viene esta declaración de bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero? Aquí tiene sentido las 4 cosas que les dije que el capítulo 19 nos habla. Porque vamos a encontrar que aquí, en esta declaración, se está mostrando la experiencia de aquellos que participarán de las bodas. A ver, octubre, noviembre, diciembre aquí en Guatemala son muy famosas porque es la época de las celebraciones de bodas, ¿cierto? Sí.
se llenan todas las iglesias, instituciones, jardines, etcétera, etcétera, y se celebran las bodas. Yo no sé, pero a veces entramos como a la maratón de las bodas, ¿no? Exacto. Y de las celebraciones. ¿Cuántas invitaciones? Pero ¿cómo se pone uno cuando lo invitan a uno de esos tipos de celebraciones? Yo con mi familia recuerdo el año antes de la pandemia, recibimos una serie de invitaciones que prácticamente estuvimos como 3 meses. Cada fin de semana había una invitación para asistir a las bodas. Ajá. Y bromeábamos con eso con los hermanos y amigos en la iglesia, porque siempre nos encontrábamos, ¿verdad? En las celebraciones, porque pues ustedes saben que últimamente las nuevas generaciones ya no buscan las iglesias para casarse, sino buscan otros lugares más ecológicos, ¿verdad? Para celebrar ese tipo. Pero recuerdo bien que hicimos una maratón de 2 meses y medio de boda tras boda, semana a semana, y de ir a Antigua, de ir a San Lucas, de ir a Carretera El Salvador, y así era el círculo. Alegre esos tiempos. Sí. Alegre. Sí, pero después de la pandemia todo eso bajó. Bajó, por supuesto. El punto es que cuando uno le llegan una invitación, pues uno no deja de sentirse tomado en cuenta. No sé cuál sería la palabra ahí. ¿Cómo se siente Evelyn cuando la invitan a una boda? Contenta. Por cierto, este fin de semana tengo un baby shower. Entonces también es de darle gracias a Dios por un nuevo ser, y de verdad que nos alegra, ¿verdad? Nos emociona, nos alegramos por los demás también, nos alegramos nosotros porque nos toman en cuenta, y nos alegramos por el acontecimiento también de las otras personas. Alegría. Pues esa es la intención de esta bienaventuranza, provocar alegría, porque viene una celebración. Exacto. Y entonces el ángel le dice a Juan: quiero que la gente se alegre porque viene esta celebración. Ahora, escuchen, que esta celebración de Apocalipsis 19 no es un cumpleaños, no es un baby shower. ¿Qué tipo de celebración es esta, Evelyn? Es una boda. Es una boda. Ahora, ojo acá que esto es bien importante. Las bodas las tenemos que entender desde un contexto judío. Porque una boda judía es muy diferente a una boda chapina. Una boda chapina es muy diferente a una boda argentina. Cada cultura tiene sus formas, sus peculiaridades. Por ejemplo, bíblicamente Jesús fue a unas bodas. Ahí ocurrió uno de sus primeros milagros. Y nos dan como referencia que en las bodas judías, ¿qué había? Vino. Ahí está. Ah, vino. Vino, ¿ya? Y había mucho vino. Otra referencia que encontramos en la Biblia y que son costumbres judías era que las bodas judías duraban mucho tiempo. No era de un par de horas y una tercera hora para la recepción y después calabaza. No. Entonces quiero leerles algo que en el estudio personal apunté, y creo que vale la pena ser textuales para que juntos aprendamos. La costumbre respecto a las bodas tenía 3 etapas. Primero se hacía un contrato de matrimonio, estoy hablando de las bodas judías, un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y del novio. Y los padres de la novia pagaban al novio o a sus padres. Era un contrato. Bodas judías. Ojo que eso está muy interconectado con nosotros, la iglesia que se va a casar con Cristo.
Esto daba inicio entonces a lo que le llamaban el período de los esponsales, lo que ahora se conoce en nuestra cultura como el compromiso. Oh, ¿Se han dado cuenta que ahora hasta celebran eso? sí, sí, sí. Se están comprometiendo. Es cuando el novio le pide o le da un anillo de compromiso. Exacto. Bueno, no sé si en nuestros tiempos no existía eso. O sea, sí existía, pero de forma muy privada. Era solo verbal. Muy verbal. Exacto. Ahora ya forma parte de la celebración, y un donde- acontecimiento. Exacto, donde Antes- va la familia, que llevan a veces a la novia de sorpresa. Es la tercera celebración, porque Ajá. estaba la boda civil, está la boda religiosa, hablo de las bodas guatemaltecas, Ajá. pero ahora últimamente, en los últimos 10 años, se le agregan al pobre novio este tercer compromiso, que es la reunión de pedida de mano. De pedida de mano, de veras es otra. Pobre Bueno. los novios porque tienen que gastar. Pero estamos no analizando las bodas guatemaltecas, sino las bodas judías, que es en ese contexto que se va a dar las bodas del Cordero. Este periodo de compromiso, por ejemplo, es lo que vivió José y María cuando se halló que estaba encinta, está embarazada. Sí. ¿Por qué causó gran impacto en la vida de José cuando él entendió que su futura esposa estaba embarazada? Porque ya había un contrato, Exacto. ya había un compromiso. Bueno, luego la segunda etapa en el proceso de un matrimonio judío ocurría un año después. O sea, duraba todo ese periodo el compromiso. Cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche. A medianoche. A medianoche. ¿Han escuchado ustedes la parábola de las vírgenes? Y a la medianoche vino el esposo. Bueno, sigamos. Esa costumbre era que los amigos del novio iban a la casa de la novia a medianoche y se creaba un desfile de antorchas que iba a través de las calles. La novia, con anticipación, sabía que esto sucedería, entonces ella se preparaba con sus amigas doncellas. Y todas ellas se unían al desfile y terminaban en la casa del novio. Es la parábola de las vírgenes. Esa era la costumbre en las bodas judías. ¿Qué les parece? Y la tercera fase es la cena de las bodas. Ojo, cena de las bodas. ¿Ya? Donde ahí se daba la bendición matrimonial para esta pareja. Pero ¿notaron? El compromiso, el pago, el pacto que se daba, parte 1. Parte 2 era la etapa donde ocurría ese desfile de antorchas, una precelebración. Y luego viene la cena de las bodas. Así eran las bodas judías. Es en ese contexto que uno debe de entender el tema de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, cuando Juan está describiendo su visión en la celebración de las bodas del Cordero, ¿quiénes se van a casar? Por si usted no lo sabía. Usted, amado hermano, cristiano, creyente, que puso en la fe, usted forma parte de la iglesia. La iglesia es la novia y Jesús es el novio. Si usted no lo sabía, se va a casar. Aunque usted Sí. anda huyendo de eso, de todos modos se va a casar. ¿Y con quién, hermano? No me diga eso. Pues sí le digo, y son buenas noticias. Con Jesús. Y lo que va a suceder, amados hermanos, en el Apocalipsis, en el futuro, es la tercera fase. La cena de las bodas del Cordero. La primera fase ya fue cumplida.
Estoy hablando del compromiso, Ujú. porque el que pagó el precio Fue Jesús. fue Jesús, ¿ya? Luego, la aparición de la segunda fase es el momento en que Cristo se encuentra Ujú. ¿con quién? Con Con la la novia. novia en el arrebatamiento, segunda fase. Eso todavía no ha sucedido y muy pronto va a suceder. Amén. Entonces, solo está preparada la tercera fase. Y por eso es que el contexto nos habla de que se está anunciando ese gran acontecimiento y esa es la razón por la cual esta bienaventuranza la declara el ángel. Ahí está. Nos falta un punto más en nuestro contexto, que es el para qué. Y bueno, el para qué está en el mismo versículo 9, parte final del capítulo 19. La parte final cita, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí está. ¿Se recuerdan que yo les dije que aunque el ángel le está diciendo la declaración, Ujú. es Dios que le dice, tú lo vas a declarar, pero viene del corazón de Dios. Y el para qué es enfatizar, hermanos, que esto es una palabra profética que no es mentira, sino es una verdad y que se va a cumplir. ¡Ah, qué emoción, hombre! Nos vamos a casar. Está bonito. Está bonito. Nos vamos a casar con el Señor Jesús. Y Sí. por eso es que razón tiene de dar esta noticia. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una pequeña pausa y al retornar vamos a hablar sobre el contexto. Son 3 palabras que vamos a analizar en el original. Retornamos. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Bueno, seguimos acá en el discipulado analizando la bienaventuranza, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya vimos quién, a quién, por qué y el para qué. Ahora vamos al texto. En el texto, en esta declaración de la bienaventuranza, hay 4 palabras. Nosotros vamos a analizar solo 3, porque la cuarta ya está más que analizada, que es la palabra bienaventurados, Macarius. Pero vamos a tomar 3 palabras. La palabra llamado, la palabra cena y la palabra bodas. ¿Por qué? Porque el texto dice, bienaventurados los que son Invitados. invitados, llamados. Llamados. Vamos a ver qué significa esa palabra. ¿Llamados a dónde? A la cena. Ahí está. ¿De qué? Del Cordero. De las bodas del Cordero. Empecemos entonces. La palabra llamados es una palabra que viene del griego kaleo, que significa tomar lista. Este sí vino, no vino, así. Sí, pero quiero que ustedes entiendan qué es ese tomar lista como en el colegio. Ujú. ¿Se recuerdan? Oh, sí. ¿Cómo era ese tomar lista en el colegio? Era decir, Carlos Santizo, y usted decía, Presente, Evelyn Díaz, presente. presente. Y así. Había un listado. O sea, no era un Al azar. exactamente, gracias por tu ayuda. No era un listado al azar, Ujú. sino era un listado oficial. Ujú. ¿Quiénes se inscribieron para la clase tal? Eso no lo determinó el que estaba pasando el listado. Eso ya había sido determinado anteriormente Exacto. en un proceso de inscripción. Ujú. Y después de un tiempo atrás, ya el maestro recibía el listado oficial Ujú. de quienes habían sido aceptados o inscritos. Entonces ya solo venía el maestro y como no conocía a los alumnos porque era el primer día de clases, Ujú. empezaba. Que por cierto, entre paréntesis,
yo siempre quedaba en los listados y en las famosas claves, ¿se recuerdan? Las claves de las clases. Era el último porque era la S de Santizo, ¿ya? Pero cuando exponía era bueno. Me desesperaba porque tenía que esperar prácticamente. Pero aprendía uno en el camino. Solo en un par de clases, yo creo que hasta en la universidad fue, un amigo se apellidaba con Z. Ujú. Ahí me salvé, Hasta ahí. pero de ahí siempre era el último. Y de niño era frustrante saber que de último nos dejaban, ¿no? Bueno, Y el mío era 10, es de los de primeros. los primeritos, pero Ya. salía rápido de la pena. Sí, pero a veces cuando uno ya va viendo los otros va aprendiendo algo más que añadirle a lo que... Bueno, pero yo cuando me tocaba ya Ya los se me había agarraba, olvidado. ya se me había olvidado y ya los agarraba cansados. Esa era otra cosa. Bueno, Ujú. pero a eso se refiere llamados. No es un asunto de improvisar. Exacto. Vení vos, vení. No. Ese no es el tipo de llamado. Ujú. Es un proceso el cual la gente se inscribe y su inscripción genera un banco de datos. Ujú. Y solo los que están en el banco de datos son tomados en cuenta. ¿No le habla Sí, eso a sí. usted? ¿Ya? Esos son los llamados. Vamos a leer unas escrituras porque de eso habla mucho la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 5. Evelyn, por favor, ayúdanos. Ujú. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí hay un libro y en ese libro va a estar inscrito un nombre. Capítulo 20, versículo 12, que dice Evelyn, Capítulo 20 de el mismo libro, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. 12. 20, 12, no lo tengo aquí, vamos a ver. Estamos hablando de esta palabra llamado del griego kaleo, que significa llamado por un listado. Así. No es un llamado improvisado, sino es un llamado de un banco de datos. ¿Qué dice la escritura? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está otra vez el libro. Ujú. Ese libro no está en blanco para escribirse. Exacto. Ya aparece ahí algo escrito. Y por último, Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, entonces, esos que están inscritos en ese libro son los salvos. Exacto. Son aquellos que son salvos. Son aquellos que no rechazaron a Jesús. Son los que se prepararon. Y entonces, ellos son los llamados. Viene a mi mente el canto aquel que dice, cuando ya se pase lista, ¿Mm? a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Bueno, hay otras escrituras, pero vamos rápidamente porque estamos ya sobre el tiempo y no hemos llegado a las conclusiones. La otra palabra, entonces, después de llamados, del griego kaleo, que es llamado por lista, es la palabra cena, de cenar. Ujú. Cena, de cenar. Un detalle antes de compartir el significado de esta palabra en su palabra original. ¿Por qué se le habla la cena del Señor
o la cena de las bodas? ¿Por qué no se habla el almuerzo Ujú. o el desayuno? Y eso tiene que ver con contexto judío también. El momento o el tiempo de alimento más importante para un judío Y la cena. es la cena. Oh, Para nosotros como chapines, el almuerzo. el almuerzo. Ujú, En otras culturas será el desayuno ujú. o la cena también. Por eso es que aquí es bien claro el énfasis Exacto. de la cena. Ahí les dejo ese punto de referencia. Gracias, aprendí. La palabra cena viene de la palabra deipnon, que significa comida principal. Para los judíos la cena es la comida principal. La comida Sí. principal. Es decir, en dos aspectos. Comida principal donde todos se juntaban. Podría Ujú. faltar uno que otro en el desayuno, uno que otro en el almuerzo, pero en la cena Tenían que estar todos. Y en la cena se preparaban los mejores platillos. Bueno, eso está bueno para un doctor. Bueno, pero el contexto de la comida judía no es lo mismo No, no. A ver, que aquí. Bueno. pequeña bromita. Es que aquí en Guatemala le dicen a uno que no cene tan Ya pesado. hay ¿no? un dicho que dice que, ayúdame, que Hay que desayunar como princ- rey, como rey. almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Ahí está. Pero ese es un dicho latinoamericano. Exacto, los judíos ¿Por la qué? cena. Porque el latinoamericano tiene esa falta de cuidado en su dieta. Ujú. En cambio, el judío es más aplicado. Por eso los judíos son delgados. Ojalá fuera judío, diría alguien. Bueno, vamos a la tercera palabra. Ya vimos la palabra llamados, ya vimos la palabra cena. Ahora vamos a la palabra bodas. Ujú. La palabra boda viene del griego gamos, que es unión matrimonial. Unión Gamos. matrimonial. Y quiero que me leas Mateo capítulo 22, versos 2 al 10 en la versión Reina y Valera, por favor. Mateo 22, versos 2 al 10. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¡Hala! Que me gocé mucho en esta lectura porque el acontecimiento de la cena de las bodas del Cordero es el gran acontecimiento. Ujú. Cristo se casa con la iglesia. Yo no sé, pero hoy en día, por ejemplo, hay bodas famosas entre los hombres. Ujú. Por ejemplo, una de las más famosas son las que ocurren en las monarquías europeas, que hasta los han televisado a nivel mundial cuando se casan los reyes de Inglaterra con todo ese movimiento. Y todo un pueblo Ujú. se moviliza, las naciones se movilizan para ver ese escenario. Y eso es muy humano. Exacto. Pero no se puede comparar eso
con la gloria de Dios, de Sí. Jesucristo. Y por eso en la parábola que leyó Evelyn, ¿cómo reacciona el que organizó las bodas cuando sus invitados no llegaron? Se enojó. ¿Y qué mandó a hacer? Matarlos. Solo eso. Lo que quiero que ustedes entiendan, amados hermanos, es que la cena de las bodas del Cordero no es un acontecimiento, es el acontecimiento donde Jesús se va a unir con la iglesia. Para eso murió Jesús. Para eso es la santificación. Para eso son los sacrificios, el sacrificio que Jesús hizo. Para eso es. Y es por eso que en esa parábola describe que es una deshonra el menospreciar, ser partícipe de eso. Y hay un juicio para aquellos que no quieren unirse con el Señor. Por eso es de que la palabra boda implica unión matrimonial. No es cualquier cosa. En la vida, humanamente hablando, existen 3 grandes acontecimientos, naturalmente hablando. El día que uno nace, el día que uno muere. Pero en medio de ellos 2 es el día que uno se casa. Son 3 acontecimientos trascendentales. El que uno nace, el que uno muere, pero en medio de los 2, como un triángulo, el día que se casa. Oh. ¿Ya? Entonces, si nosotros hemos valorado el matrimonio entre... por eso Pablo habla, el apóstol a los hebreos habla, honroso sea el matrimonio, dice. Eso es bien importante, porque el que haya esposa, que haya, el bien. La Todo lo que gira alrededor de la unión matrimonial es algo honroso. Así que por esa razón, esta bienaventuranza confirma que es el acontecimiento. Entonces, hermanos, ¿qué les parece esas 3 palabras? El texto quedaría de la siguiente manera ya con el análisis que hemos hecho. Macarius, bienaventurados, dichosos, los que son caleos, son llamados, los que aparecen en la lista por nombre, a la deipnon, a la comida principal, ¿ya? De la gamos, de la unión matrimonial del Cordero. ¿Qué te parece? Qué interesante. Bueno, aquí cerramos nuestro contexto y hay 3 aplicaciones que vamos a compartir al regresar de este corte que vamos a escuchar. Del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. ¿Sabía usted que un sembrador en la agricultura no siembra una vez cada 10 años? Esto es porque hay otro principio dentro de la ley de la siembra y la cosecha, que es que una siembra continua mantiene las bendiciones continuas. Así es, querido oyente, para cosechar cada 3 meses o cada año, tal como se lo dijimos, un sembrador no siembra una vez cada 10 años para cosechar cada 3 meses o cada año. El sembrador que hace su siembra cada 3 meses es para cosechar cada 3 meses. El que siembra cada año va a cosechar cada año. Así funciona esta ley. Como sembradores en el reino de Dios, debemos entender este principio. Si usted desea las bendiciones continuas, su siembra debe ser continua. Cuando usted deja de sembrar por un tiempo o por una temporada, su cosecha se verá interrumpida por esa temporada que no sembró. ¡Ánimo! Y recuerde que... La buena
Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Un rápido resumen antes de entrar a 2 aplicaciones que vamos a compartir de esta bienaventuranza. Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es una declaración de Dios a un ángel. El ángel se la replica a Juan para que la escriba. Juan la escucha y la traslada en el texto, porque el ángel está mostrando la experiencia, la gran experiencia de aquellos que van a participar en ese gran acontecimiento. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que fue profetizado desde los inicios. Lo leímos en las parábolas de la cena que Jesús mismo declaró, y que ahí se va a cumplir, y por eso es que el texto finaliza de Apocalipsis 19:9. Estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien, también aprendimos, amados hermanos, que esa bienaventuranza es una dicha, es una bendición, trae felicidad, porque hay un listado en el cielo de aquellos que han aceptado a Jesús, y que es el listado oficial, y esos nombres que aparecen ahí serán llamados a participar de la cena de las bodas del Cordero. Una cena que es un acontecimiento principal, es algo que en el cielo se está preparando, y yo puedo ver, humanamente hablando, a todos los ángeles preparando el salón, preparando todo. Claro, bajo esa perspectiva que era una costumbre bajo el contexto judío, y es una unión matrimonial, no es un día de campo. No son 15 años, no es un baby shower, es la unión matrimonial entre Jesucristo y la iglesia. Entonces, eso es un gran acontecimiento. Y ahora, en estos minutos finales, quisiera compartir 2 conclusiones o aplicaciones que nos pueden servir en esta bienaventuranza que hemos analizado. Antes solo quisiera saber la apreciación de Evelyn. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta bienaventuranza? Muy interesante, la verdad que es prepararnos cada día, ¿verdad? Lo interesante que es que nuestro nombre esté escrito en el libro, ¿verdad? Para poder ser partícipes de la cena. Qué emoción da de verdad hablar de la cena del Cordero y saber que vamos a gozarnos con el Señor. Ahí estás disfrutando de la bienaventuranza. Exactamente. ¿Ya? Desde ya estamos disfrutándolo. Imagínense. Bueno, 2 conclusiones. Número 1. La importancia de la comunión con Dios. Porque para aparecer en ese listado oficial que me va a llevar a la unión matrimonial con Cristo, debo de tener comunión con Dios. Y esa palabra comunión es una palabra que se traduce como compañerismo o koinonía. Es esa asociación, esa participación, o es esa acción que se tiene en común. Eso suele pasar entre los seres humanos. Tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, le vamos al mismo equipo, nos gusta la misma comida, nos gusta el mismo clima, pero cuando encontramos una persona que no va al mismo equipo, no puede haber koinonía, no puede haber comunión. Cuando uno conoce al Señor, lo que empieza a desarrollar es relación, comunión, para tener las cosas en común. Cuando un cristiano aprende a desarrollar ese tipo de relación con el Señor, está teniendo koinonía con su Dios. Y eso significa que está en el proceso donde la obra de Cristo se confirma a través de esa comunión. ¿Se recuerdan de las 3 etapas de las bodas judías? Del pago del precio del novio para la novia. Luego está
ese desfile, ahí entra la koinonía. Por eso no se concibe a una persona que dice ser cristiana que no le gusten las cosas de Dios. Exacto. Yo pondría en tela de duda si realmente tiene las cosas en común con Dios. Aquel que ha sido comprado, aquel que ha abierto su corazón al Señor y que mantiene una constante relación, comunión con su Dios, va a llegar a tener como confirmación que tiene las cosas en común. Le gusta orar. Yo no concibo a una persona que dice ser cristiano y no le gusta orar. Exacto. Porque eso no significa tener koinonía. Elemental entre los seres humanos, aunque ahora en la sociedad que vivimos ahora es más la excepción, pero hay cosas elementales. Para que un hombre y una mujer lleguen al matrimonio, elementales, que se conozcan, Exacto. Conocerse. que tengan esa afinidad. Bueno, es lo mismo con el Señor. Entonces, yo tengo que animar a todos los hermanos que hoy nos están escuchando y preguntarles algo tan elemental. ¿Cómo está su comunión con Dios? Porque su comunión le puede dar el chispazo, le puede alumbrar si está en el camino donde debe de caminar. Pero si usted no se deleita en su caminar con el Señor, yo evaluaría si por ahí usted no tomó otro rumbo, porque no creo que el Señor lo haya dejado a usted. Al final, nosotros terminamos dejando al Señor. Entonces, hermanos amados, esta unión que se va a consolidar en la cena de las bodas del Cordero inicia precisamente con esa relación progresiva. No es una relación perfecta, quiero hacer la aclaración, porque nadie en este tiempo tiene una relación perfecta con Dios, porque tenemos la limitación de este cuerpo de pecado, como decía Pablo. Pero no es la excusa para decir, por eso es que yo todavía no me gusta. No. Bueno, ahí está la primera aplicación. Qué importante es que usted tenga las cosas en común con su Señor, con su novio. Exacto. Porque si no, no es su novio. Número 2, la importancia de ser parte de la iglesia. La iglesia, usted lo sabe muy bien, pero si no lo sabe, la iglesia de Cristo no es las 4 paredes físicas de un terreno en tal zona, en tal lugar. No. Ese es el lugar, ese es el terreno. Eso no es la iglesia. Está mal dicho, voy a ir a la iglesia. Exacto. Honestamente tenemos esa mala expresión, porque la iglesia no es lo físico, la iglesia somos nosotros. Lo correcto sería voy a ir a congregarme. Porque, por ejemplo, yo digo voy a ir a mi célula, no necesariamente voy a ir a un templo, pero puedo ir a un hogar. Exacto. Pero ahí hay otros hermanos, me estoy congregando, las iglesias se están uniendo. Eso es el concepto correcto, pero bueno. La importancia de ser parte de la iglesia es el cuerpo de Cristo, son todas esas personas que aceptan el regalo de la salvación y entonces también tienen como característica que esas personas que aceptan el regalo de la salvación siguen las enseñanzas de Cristo. Y entonces, por eso es que la iglesia va más allá que ese edificio. La iglesia se refiere a las personas. Y cuando Cristo nos llama, cuando Cristo nos compra, no nos está uniendo a un terreno físico, sino nos está uniendo a una dinámica espiritual, que es lo que ya les expliqué. Entonces, ser miembro de la iglesia significa que pertenecemos a Cristo. Escuche esto. Por eso usted no se enorgullezca, yo voy a la iglesia tal, dice uno, donde mi pastor. No, eso, perdone, está bien, dígalo. Dígalo si usted quiere.
pero su mayor satisfacción es: yo soy de Cristo. Exacto. Y pertenezco a su iglesia, a la iglesia que Él compró, a la iglesia que un día se va a casar con Él. Qué bonito. Bueno. Eso es de sentirse uno contento, de alegrarse, sentirse dichoso, bienaventurado, porque pertenecemos al Señor. A la iglesia. Seamos miembros de la iglesia. Así que, hermanos, esto es algo glorioso que nos llena de gozo, que nos llena de dicha. Y como bien lo dijo Evelyn, y lo veo yo en su rostro con la sonrisa que tiene, que eso solo lo puede provocar Dios en uno. Sí. ¿Ya? Pequeño corte y conclusiones finales para cerrar el discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Mi conclusión en esta bienaventuranza es: cuidemos nuestra comunión con Dios. Identifiquémonos con Cristo y no con el sistema religioso. Con Cristo. Claro, somos miembros de una congregación. Eso no hay que quitarlo. Pero lo que nos debe de satisfacer es que la congregación es parte de la iglesia de Cristo. Mi conclusión. Mi conclusión es, bueno, tratemos de estar en coinonía con el Señor, de escuchar lo que al Señor y a nosotros nos agrada. Es muy distinto, porque si estamos en el mundo, bueno, uno escucha diferentes cosas, ¿verdad? Pero lo principal es escuchar lo que nos hace creer más en el Señor, lo que nos llena más de satisfacción, lo que al Señor le agrada. La verdad que es muy importante y una emoción tan grande pensar que un día estaremos en las cenas del Cordero, porque somos la iglesia del Señor. En el próximo episodio estaremos ya en la penúltima bienaventuranza de esta segunda temporada. Le invitamos a ser parte de ella, y si usted fue parte de este episodio, muchas gracias. Esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio BEA.